ha estado creando mucha polémica alrededor de personas que lo aprueban y otras personas que no. El problema está en parte en la poca información que se puede considerar real acerca de Nintendo Labo. Y por eso en este video te traigo el top 5 de cosas que debes saber de Nintendo Labo. A ciencia cierta, los desarrolladores detrás de Nintendo Labo no han explicado en su totalidad cómo funciona. Por el momento, se conoce que utilizan plantillas de cartón con curiosas figuras enlazados a los Joy-Con para generar movimiento, sonido y sensaciones al tacto con la aceleración de la moto, que, sumado a la pantalla, aumentan la interacción de cada juego. Y es donde se representan los movimientos que realizas con los Joy-Con. Durante la entrevista de los desarrolladores, que por cierto la encontré en la propia página de Nintendo por si quieres revisar, Sakaguchi confiesa que no explicaron absolutamente nada durante la presentación, debido a que preferían que los espectadores se sorprendieran con el sonido del piano y las demás funciones, pero al mismo tiempo se preocupaba porque tenía temor de que sea muy confuso para todos. Al final ya conocemos que las reacciones fueron bastante positivas. Muévete, suscríbete, abajo, en la parte de suscribirse hay un botón, pues ponte pilas y dale suscribirse. Sakaguchi dijo que siempre se ha interesado por crear cosas que puedan interactuar con los jugadores. Recordemos que él trabajó en el interfaz de Nintendo 3DS, en el sistema de terreno y sistema de jugadores y la interacción de estos elementos en Splatoon para Wii U. En fin, él quería salir totalmente de la tendencia común de los videojuegos para hacer algo fresco, que aumentara la inmersión dentro del juego, pero que sea sencillo de entender a la vez. Además de que sea exclusivo para Nintendo Switch y que pueda aprovechar todas las funciones de los Joy-Con. De esta manera continuaron haciéndose preguntas de la proyección lógica del proyecto para así poder llegar a las últimas consecuencias que originó la idea de Nintendo Labo. ¿Sabías que Nintendo venderá a Nintendo Labo clasificado por kits de diferentes temáticas a partir del 20 de abril en Estados Unidos y el 27 de abril en Europa? El principal es el kit variado, que te permitirá armar un coche llamado Atenuata, el piano, la caña de pescar, una moto y una casa toy. El precio es de 75 € o $92. El kit robótico, que como el nombre lo dice, cuenta con todo lo necesario para armar una armadura de robot para simular que lo manejas. Cuesta alrededor de 80 € o $98. Por último, el set personalizable, que incluye 2 rollos adhesivos, 2 láminas de plantillas, 2 láminas de pegatinas para darle cierto estilo a las figuras, y su coste es de 10 € a $12. Pero ya sabemos, o la mayoría como yo por ejemplo, no está muy interesada en comprar, pero bueno, vamos a seguir con esta lista. ¿Sabías que la VSK alemana casi tiró a la basura a Nintendo Labo, según dice la revista Vandal? La organización alemana de clasificación por edades suele recibir materiales de videojuegos que deben ser analizados y aprobados para ser clasificados por edades y posteriormente poder publicarse. Esto causa que mucho contenido llegue anticipadamente sin haberse informado en ninguna revista ni en ninguna prensa. Para no alargar las cosas, un empleado de limpieza confundió los materiales de manualidades de Nintendo Labo pensando que eran simples desechos de cartón de las instalaciones. No puedo creer que haya sucedido esto. O sea, yo las hubiera cogido, las hubiera aprovechado y me las llevaba a mi casa.
¿Conoces algo de Nintendo Labo que quieras compartir conmigo y con los demás? Por favor escríbelo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, ayúdame a compartirlo a otros brothercillos que estén interesados en el mismo tema. Hola, una pregunta, pero ¿ya te suscribiste?